Imagina esto, construyes tu casa, todo se ve increíble, fotos perfectas, acabados nuevos, tal como lo habías pensado e imaginado. Pero pasan unos meses y empiezan a pasar cosas que no estaban en el plan. El cuarto se siente caliente todo el tiempo, la sala no se disfruta, hay espacios que simplemente nunca se usan y no sabes exactamente por qué, porque en el papel todo estaba bien o eso te dijeron. Ahora imagina lo contrario, una casa que no solo se ve bien, sino que se siente cómoda todos los días, donde todo fluye sin esfuerzo, donde no necesitas estar corrigiendo nada con el tiempo. Aquí no se trata de si hay dinero o no, porque construir ya una casa implica una inversión importante de dinero. La diferencia real está en cómo se usa ese dinero, en qué decisiones se toman y en cuáles se dejan pasar para lo más importante. Porque hay decisiones que te acompañan durante años y otras que solo se ven al principio. En este video te voy a mostrar en qué sí vale la pena invertir cuando construyes tu casa y en qué no vale la pena gastar ese dinero. Aunque parezca buena idea, no desde lo técnico, sino desde lo que realmente cambia cómo se vive un espacio. Porque construir bien no solo invertir, es saber dónde hacerlo para no estar pagando errores después en el futuro. Cuando una casa ya está en proceso de ser construida, hay algo que casi siempre pasa. El presupuesto empieza a marcar las decisiones, ajustes, cosas que se quitan, cosas que se dejan para el día después, y todo se va resolviendo sobre la marcha. Y aquí hay un punto clave que muchas veces se pasa por alto desde el inicio. Se avanza por partes, diseño, planos, instalaciones, pero no siempre se conecta todo pensando en cómo va a funcionar la casa completa. Cada cosa se resuelve, pero no siempre se entiende cómo afecta a los demás procesos. Y eso tiene dos niveles. Hay decisiones que sí son graves desde el inicio. Por ejemplo, cuando se reduce inversión en la estructura, cimiento, losas, soportes, ahí no hay a ver si funciona. Si eso falla, los problemas llegan. Fisuras en los muros, pisos que se mueven, humedades, filtración. Y luego viene lo interesante, arreglarlo cuesta mucho más que haberlo hecho bien desde el principio. Es como intentar arreglar un zapato roto con una cinta. Funciona un rato, pero todos sabemos cómo va a terminar ese zapato. Y luego están los otros problemas, los que no se notan al inicio, esos que aparecen con el uso. Espacios donde el calor se queda, zonas con mala iluminación, contactos mal ubicados, recorridos incómodos, cosas que en el momento parecían no pasa nada, pero en la vida diaria sí pasa y pasa todos los días. Es como tomar decisiones rápidas para avanzar y después darte cuenta de que esas decisiones van a vivir contigo. Y aquí es donde está el punto importante. El dinero siempre es un límite, esa es una realidad, pero dentro de ese límite hay cosas donde puedes recortar y otras donde sí puedes ajustar más el presupuesto. Cuando no se distingue eso, el dinero se termina yendo en lo que no se ve y lo importante se queda muy corto. Por eso, más que solo cuidar el presupuesto, la clave es tener claro dónde puedes sí meter ese presupuesto y dónde puedes ser más flexible, ahorrarte un poco de dinero. Ahora vamos a eso. Número 1, en lo que sí deberías de invertir. Empecemos por algo que casi nadie valora, la estructura. Y cuando hablamos de la estructura, hablamos de todo lo que sostiene la casa, los cimientos que se anclan al suelo, las losas, columnas, traves, incluso las escaleras, todo lo que hace que la casa se mantenga firme con el paso del tiempo. Para entenderlo fácil, son como los huesos del cuerpo humano, no los ves, no piensas en ellos todos los días, pero si te fracturas una mano o un pie, todo el cuerpo falla. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando la estructura está bien pensada, la casa se siente sólida, estable, sin movimientos raros, sin ruidos inesperados. Todo permanece como debería durante años, pero cuando no está bien resuelta, empiezan los problemas reales. Fisuras en los muros que al inicio parecen pequeñas pero crecen, pisos que se levantan o separan, puertas que dejan de cerrar correctamente, incluso humedad o filtración de donde no deberían de existir, y poco a poco lo que no era visible empieza a volverse evidente. Y aquí viene lo importante, no es cómo se ve, es cómo se vive, porque aparece esa sensación constante de que algo no está bien. Y lo curioso es esto, como no se ve, a veces se siente como que no es un gasto innecesario, pero es todo lo contrario. Puedes tener el mejor diseño, los acabados de lujo, pero si la base falla, todo lo demás pierde su valor. Número 2, en lo que sí debes de invertir. Ahora, algo que cambia completamente la experiencia de vivir en una casa es la luz, el aire y la orientación. Porque una casa puede verse muy bien, pero si es caliente, oscura o se siente encerrada, con el tiempo se vuelve incómoda. Es ese tipo de lugar donde entras y aunque todo esté correcto y se vea bien, algo no termina de sentirse bien. Y aquí hay algo importante y que casi nadie dice. El hecho de que una casa esté siendo diseñada o construida por un profesional no garantiza que este punto esté bien resuelto, porque esto no es automático, es un análisis que muchas veces no se profundiza lo suficiente desde el inicio. Entonces, ¿qué pasa?
que se intenta corregir después, más cortinas, más focos, más ventiladores, como si el problema fuera solo decoración, pero no lo es. Es como intentar enfriar un horno abriendo la puerta. Sí, algo cambia, pero en el fondo sigue igual de caliente. Cuando una casa está bien pensada en este sentido, el sol entra donde debe, el aire circula, los espacios se sienten ligeros. Y lo mejor es que no tienes que estar haciendo ajustes todo el tiempo, simplemente funciona. Y ahí es donde se nota la diferencia real. No es cómo se ve la casa, sino en cómo se experimenta todos los días. Número 3, en lo que sí debes de invertir. Las instalaciones son ese tema que nadie quiere ver hasta que dejan de funcionar. Electricidad, agua y drenaje, todo lo que realmente hace habitable una casa. Cuando está bien resuelta ni lo notas, todo funciona, todo responde, todo está en su lugar, sin que tengas que pensar en ello, pero cuando no, empiezan los problemas de verdad, fallas que aparecen sin aviso, zonas donde hay que intervenir, arreglos que implica romper muros, y de pronto algo que ya estaba terminado vuelve a convertirse en una obra, y aquí es donde cambia todo. En ese momento ya no importa cómo se ve el espacio o su diseño, importa que funcione. Es como cuando algo aparentemente perfecto, pero en el uso diario no responde como debería. Y lo más pesado no es solo el gasto, es el desgaste de tener que resolver una y otra vez cosas que se pudieron evitar desde el inicio. Por eso, aunque no las veas, las instalaciones bien pensadas no son un lujo, son una decisión que te evita problemas todos los días. Pero también hay algo importante que entender, aunque todo lo anterior esté bien resuelto, una casa no es algo que se termine y ya, no es como comprar algo y olvidarte. Una casa se vive, se usa y se desgasta, y por eso necesita mantenimiento con el paso del tiempo. Es completamente normal darle una manita de gato, ajustar detalles, renovar ciertas cosas que ya cumplieron su ciclo, cada 6 o 10 años aproximadamente. No porque esté mal hecha, sino porque es parte natural de cualquier espacio que se usa todos los días. Es como cualquier cosa que utilizas constantemente. Si no la cuidas, empieza a perder calidad, aunque haya empezado muy bien. Y justo aquí es donde entra la parte importante del tema, porque así como hay decisiones donde sí vale la pena invertir el dinero desde el inicio, también hay otras donde simplemente no tiene sentido destinar tanto dinero, porque no todo lo que se ve es caro. Aportar valor real es con el tiempo. Hay cosas que impresionan al principio, que llaman mucho la atención, pero que en el día a día no hacen ninguna diferencia. Y muchas veces ahí es donde se ve una parte importante del presupuesto, en decisiones que se ven bien el primer día, pero que no mejoran cómo se vive la casa con el paso del tiempo. Y lo más interesante es que esas decisiones no fallan de inmediato, fallan con los años, cuando te das cuenta de que no aportaban tanto como parecían. Así que ahora vamos con eso. ¿En qué no vale la pena invertir tanto dinero cuando estás construyendo tu casa? Los acabados de moda llaman la atención desde el primer momento, eso es real. Se ven distintos, se sienten actuales y claro, cuando todo está recién hecho, todo luce bien. El problema no es cómo se ve al inicio, es cómo envejecen. Porque hay acabados que hoy están por todos lados y en unos años empiezan a sentirse desfasados. Por ejemplo, pisos con vetas muy marcadas o tonos muy específicos que fueron tendencia. Muros con texturas muy cargadas o combinaciones de materiales que se ven bien en el momento. Al inicio impactan y emocionan, pero después empieza a cansar visualmente o simplemente dejan de encajar con el resto del espacio. Y aquí es donde pesa la decisión, porque no es algo que cambies fácil, no es como mover un sillón. Cambiar un piso, un recubrimiento o un muro implica obra otra vez, tiempo y dinero. Entonces vuelve a pasar por todo este proceso. Entonces el punto no es evitar que algo se vea bien, es evitar que dependa de una tendencia para que funcione. Porque al final no se trata de que algo llame la atención en el primer momento, en el primer día. Se trata de que siga funcionando cuando llevas años viviendo allí. Cuando metes muchos colores y materiales en un mismo espacio pasa algo muy sencillo. Todo se empieza a revolver. Pisos con dibujos muy marcados, una pared de un color extravagante, otra con piedra o madera, muebles de distintos estilos, y al final ya no hay una idea clara del diseño. Al principio puede parecer buena idea porque se ve completo, llenaste el espacio, sí, pero con el tiempo empieza a cansar. No porque esté mal, es que hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Te sientas, ves el espacio y no sientes tranquilidad. Es como cuando tienes muchas cosas sobre una mesa. Aunque todo sirve y siempre lo decimos, junto se ve desordenado y al igual no utilizas tantas cosas. Es aquí donde simplificar ayuda mucho. No es quitar en diseño, es darle sentido. Elegir un material base, ya sea un piso o en muros, y a partir de ahí agregar 1 o 2 materiales secundarios. Nada más va a funcionar y funciona. Por ejemplo, muros de yeso en un tono claro, más piso de loseta gris clara y listo, funciona. Es limpio, es fácil de mantener y no cansa con el tiempo.
Claro, hay propuestas más arriesgadas y pueden funcionar en ciertos casos, pero para nosotros en Cueva no es lo ideal saturar un espacio con 1000 acabados, porque cuando todo quiere destacar, el espacio pierde claridad. Esto lo explico mejor en estos dos videos. Te dejo la etiqueta aquí y aquí, para que los veas después y entiendas cómo elegir sin complicarte. Cuando haces esto, el espacio se siente más ordenado, más fácil de usar y más cómodo para vivir todos los días. Hay decisiones que se toman por cómo se ven, no por cómo se usan. Y en muebles y lámparas pasa mucho. Ves una pieza que se ve increíble, llama la atención, y piensas que eso va a elevar todo tu espacio, le va a dar otro carácter. Al inicio sí, todo luce bien cuando es nuevo, pero con el tiempo empiezas a notar otra cosa. Ese sillón que se veía muy bien, pero no es tan cómodo para pasar tiempo ahí viendo películas o hablando con tus amigos. Esa lámpara que se ve espectacular, pero no ilumina donde realmente hace falta. Esa mesa que es diferente, impacta, pero al día a día no resulta tan práctica. Y poco a poco esas piezas dejan de acompañar a tu rutina en el espacio. Están presentes sí, pero no terminan de integrarse como se debería en la casa. En Cueva lo vemos de una forma muy clara. Preferimos lo simple pero bien pensado. Muebles y lámparas de buena calidad, pero que realmente funcionen y tengan coherencia con el espacio. Porque más allá de quién diseñó una pieza o cómo se ve, lo importante es cómo se usa. Que sea cómoda, que se adapte bien al cuerpo, que puedas usarla por largos periodos sin incomodidad. Eso es ergonomía, que el mueble trabaje contigo y no en tu contra. Y si hay niños o usos más intensos, todo se vuelve todavía mucho más importante. También es cierto que hay propuestas más arriesgadas, más llamativas y pueden gustar mucho visualmente. Eso es completamente válido, pero vale la pena preguntarse si además de verse bien, realmente va a acompañar el día a día en cómo se necesita. No es un tema de gustos, es un tema de usos. Por eso, más que buscar piezas que destaquen por sí solas, tiene más sentido elegir elementos que se integren bien al espacio, que se usen, que se disfruten y con el tiempo sigan funcionando igual de bien. Porque al final una casa no es una exhibición, es un lugar al que llegas para bajar tu ritmo, sentirte cómodo y encontrar esa tranquilidad que afuera ya muchas veces no existe. Para cerrar este video, y aquí es donde todo empieza a tener sentido, cuando construyes una casa no es una decisión, son muchas. Algunas parecen pequeñas en el momento, pero con el tiempo son lo que realmente hace la diferencia. En Cueva esta es la forma en que entendemos dónde vale la pena poner el dinero y dónde no es necesario irse de más. No es una regla absoluta, pero sí es una forma de evitar problemas que normalmente aparecen después, no al inicio. Porque hay algo que casi siempre pasa, al principio todo parece estar bien, pero con los meses, con los años, cuando te das cuenta qué decisiones sí te facilitaron la vida y cuáles te la están complicando sin necesidad. También es cierto que cada proyecto es distinto, hay formas diferentes de hacer las cosas y eso también está bien. No se trata de imponer nuestra idea, sino de ayudarte a tomar mejores decisiones desde tu contexto. Y si algo vale la pena quedarse de este video es esto: no todo lo que cuesta más vale más en el tiempo. A veces lo más sencillo es lo que mejor funciona, cuando realmente empiezas a vivir tu espacio. Muchas gracias por ver este video, de verdad. Y si llegaste hasta aquí, quiero salirme un poco del papel de arquitecto y hablar más como alguien que también está construyendo su camino, Carlos Cuevas. Gracias por el apoyo que le están dando a este canal. Aún somos pocos, pero justo por eso se siente cercano. Y quiero agradecerte a ti que estás del otro lado, por darte el tiempo de ver, de escuchar y de quedarte hasta el final. Eso de verdad se agradece. Si algo de este video te hizo pensar diferente sobre tu casa, con eso vale la pena todo esto. Y si en algún momento necesitas ayuda para tomar mejores decisiones, más claras, aquí estamos, sobre tu casa. Pero más allá de eso, gracias en serio por estar aquí. Yo soy el Arqui Carlos Cuevas, de parte de mis hermanos, muchas gracias y te veo en el próximo video.